Annyeong. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. En el vídeo de hoy quisiera hablaros un poco más sobre Corea, sobre su cultura. Normalmente me gusta hablar de las cosas positivas que tiene Corea, de las cosas que me gustaría compartir con vosotros, pero hoy quisiera tratar un tema que no es tan positivo y que tristemente sigue ocurriendo y que me gustaría que fuese cambiando en el futuro. Este tema está relacionado con la noticia que seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado, ya habéis visto, que es la noticia de la ex miembro del grupo de K-pop, Seolli, que lamentablemente, y por razones que aún no quedan claras del todo, decidió quitarse su vida. Por desgracia, esto no es un hecho que pasa por primera vez, sino que ya ha pasado con antiguos famosos. Y en el vídeo de hoy me gustaría extender un poco el tema de las tasas de suicidio en Corea, no solo en el mundo de las celebridades, sino también en Corea en general, en la gente de a pie. Y la razón principal es debido a que las tasas de suicidio en Corea, según la OECD, según los datos de la OECD, son de los más altos del mundo. Y esto lleva pasando durante los últimos 15 años aproximadamente. Me gustaría un poco explicaros cuál es el contexto, cuál es el entorno y cuáles son quizás los motivos principales de que esto continúe pasando año tras año. Ocupa el 70-80% de los casos es debido a la depresión, a una profunda depresión. Y esto es algo común tanto en el mundo de las celebridades como para el resto de las personas. Obviamente la razón que origina esa depresión es distinta, es de un origen muy distinto, ya que para los famosos normalmente se debe a la gran presión a la que están sometidos día a día, muchas veces a los ataques tanto verbales como por online que reciben. Y por otro lado tenemos la depresión que sufren varios coreanos en el día a día, gente normal, pero que está muy presente en la sociedad coreana. Lo que origina esta depresión entre la gente normal suele ser diferente dependiendo de la posición social, la edad también de las personas, pero sobre todo es muy impactante que estos valores de la tasa de suicidio son muy altos, especialmente entre los más jóvenes, entre los adolescentes y entre los universitarios. Entre los adolescentes, la razón principal que provoca esta depresión es la preocupación por las notas en el colegio y por la posibilidad de fracaso al acceso a buenas universidades. Y entre los universitarios, la preocupación principal es el conseguir un buen trabajo, el tener éxito profesionalmente. Y la pregunta que nos podemos hacer ahora es ¿por qué? ¿Por qué esta preocupación que existe en todas las partes del mundo es tan crítica en Corea especialmente? ¿Por qué conseguir entrar en una buena universidad es tan importante para los jóvenes coreanos y también por qué conseguir un buen trabajo es tan importante para los universitarios coreanos? Para haceros entender un poco mejor la razón de por qué es tan importante o por qué está tan arraigada esta idea, me gustaría explicaros un poco el trasfondo de estos motivos, un poco de historia en Corea, de cómo este concepto se ha ido consolidando en la sociedad coreana. Como seguramente sabréis, Corea es un país que ha evolucionado y se ha desarrollado tanto industrialmente como económicamente muy rápido en los últimos 50 años, 40-50 años. Y si nos movemos un poco más al pasado, a 100 años desde ahora, y vemos cómo era la sociedad en esa época, podremos entender un poco mejor cuál ha sido el proceso hasta llegar a la sociedad actual. Si viajamos al pasado unos 120 años aproximadamente, que relativamente no es hace tanto, Corea era en ese momento Joseon, cuya sociedad era una sociedad de clases. Teníamos la aristocracia, teníamos el pueblo y la clase más baja. En ese momento las clases estaban bien marcadas, pero existía la oportunidad de ascender, digamos, a
a esa aristocracia mediante unos exámenes, lo que hoy sería estudiar y aprobando una serie de exámenes. Pues eso existía en esa época y era el único método, digamos, de subir, escalar socialmente a una clase superior. Lo cual quedó muy arraigado en la mente de los coreanos, que estudiando se podía ascender y que todo, en ese momento también, en esa época de la estructura social de clases, se daba mucho prestigio y mucho valor a esa gente que era culta, que estudiaba y que, digamos, había tenido una buena educación y era más intelectual, digamos. Y dejaban los trabajos manuales de esfuerzo físico para aquellos de la clase baja. Por eso esa idea, ese concepto se ha ido trasladando durante generación en generación, incluso hasta los momentos del gran desarrollo económico de Corea. Esa idea todavía estaba muy presente entre las generaciones de nuestros abuelos y bisabuelos, lo cual se transmitió a la generación de nuestros padres, digamos en los 70, 80, que coincidió con el gran boom del desarrollo económico e industrial de Corea. Y en ese momento, pues, nuestros padres, estudiando duro, tenían muchísimas oportunidades en ese momento de conseguir prosperidad económica y social. Eso ocurrió todo en los 70, en los 80, donde la economía coreana estaba subiendo totalmente, casi en vertical. Con el paso del tiempo, ese desarrollo se ha ido como un poco parando y llegando a un límite, se ha ido estabilizando, digamos. La generación anterior todavía tiene muy en mente que a base de estudiar y esforzarse es posible prosperar, comprarte una casa y obtener tu propia independencia económica. Eso está todavía muy arraigado en las generaciones anteriores y eso es lo que inculcan en los más jóvenes, en las generaciones que vienen ahora y que están a punto de integrarse en la sociedad coreana. ¿Cuál es el problema? Que cada vez se ha inculcado tanto entre los jóvenes que el número de universitarios en todas las ramas ha aumentado exponencialmente y debido a este estancamiento en el desarrollo económico, pues las oportunidades no eran tan grandes como tenían en generaciones anteriores. Esto ha causado que sea muy difícil conseguir un buen trabajo y que incluso consiguiendo un buen trabajo sea muy difícil conseguir esa independencia económica. Con el aumento de la población también el precio del metro cuadrado, sobre todo en la capital, en Seúl, ha aumentado exponencialmente, lo cual los salarios no han conseguido crecer a esa velocidad, por lo que incluso consiguiendo un buen trabajo es muy difícil conseguir esa comodidad económica y esa prosperidad que nuestros padres nos han dicho que conseguiríamos. Esto causa una gran frustración y una gran presión entre los más jóvenes, y es el ver que incluso esforzándose uno tiene muy difícil conseguir esos estándares que antes se podían conseguir. Entonces llegamos a ese punto de inflexión en el que los jóvenes, sí, es cierto que hemos nacido y crecido en condiciones de mucho mayor bienestar, tanto cuanto a salud, cuanto a todos las necesidades básicas las tenemos cubiertas, pero a la hora de independizarnos económicamente o conseguir esa prosperidad económica, hay muchísima más competencia y hay muchísimas más limitaciones que sin ayuda externa son muy difíciles de conseguir. Y este es el problema principal que tiene ahora mismo la sociedad coreana, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en la capital, en Seúl, donde el precio del metro cuadrado para conseguir tu casa es prácticamente inalcanzable para los jóvenes solo con un buen trabajo incluso. Con el salario de un buen trabajo tienes que hipotecarte toda tu vida para conseguir una casa por tus propios medios. Y este es lo que causa la gran frustración y muchas veces esa profunda depresión entre los más jóvenes. Porque incluso superando toda esa competencia, a esa presión social, es muy poco probable que consigas esas metas que puedes plantearte siendo joven. Lo cual hace que los casos extremos terminen en sucesos trágicos que vemos en las noticias.
Hay que decir que este efecto se produce muchísimo más en Seúl, en la ciudad, donde hay muchísima más gente concentrada, el precio de las casas es mucho más alto, pero si nos movemos a las zonas más rurales, a ciudades más pequeñas, este efecto de la depresión baja muchísimo y la gente no se preocupa tanto, es menos competitiva, de hecho hay más oportunidades, pero viviendo a unos estándares, digamos, un poco más bajos económicamente. Entonces, podríamos decir que este factor está causado mucho por tu entorno. Si tú creces en la ciudad y quieres vivir bien en la ciudad, a los estándares que dicen que es vivir bien en la ciudad, entonces inevitablemente estarás sometido a una presión muy alta. Y eso causa muchas veces estos efectos secundarios que no son para nada positivos, lo cual conllevan estos efectos secundarios que no desearíamos nunca. Y estos datos son públicos. Corea también, tanto el gobierno como la gente coreana es consciente de que esto es una realidad, que esto está ocurriendo año tras año. Y es algo que sí que hemos notado que están intentando mejorar este entorno. Y como todo va ligado, ¿por qué los jóvenes se preocupan por una universidad? Porque una universidad te da acceso a un mejor trabajo te da acceso a quizás una situación económica más holgada y de mayor prosperidad. Y esto va ligado, como todo esto va ligado, la sociedad coreana está intentando implementar estas ideas, nuevas ideas del balance entre el trabajo y la vida personal, no solo todo es el trabajo, también entre los más jóvenes, inculcarles otros caminos que no sea solo estudiar, sino que se puede hoy en día hacer uno lo que le gusta, triunfar en varios aspectos que no sean solo los de estudiar o ir a una buena universidad. Esa es la tendencia que ya empieza a notarse poco a poco y que no todo en esta vida es, digamos, el tener prosperidad económica, sino también esa felicidad que puede conseguirse por muchos caminos. Y esto es uno de los puntos que más me gustaría que Corea cambiase, que poco a poco la gente fuera viendo la importancia de otros puntos también. Está bien ser competitivo, está bien esforzarse, pero no llegando a esos límites de someterte a tanta presión que te hagan llegar a tener depresión y en casos extremos pues llegar a plantearte el suicidarte. A mí me gustaría pensar positivamente en el sentido de que cada vez la gente es más consciente y quiere dar preferencia a otros valores que no sean solo los económicos o los del estatus social, sino a los de intentar ser más feliz y conseguirlo por diferentes vías, de forma saludable y que se pueda mejorar en ese sentido. Así que esto es un poco lo que he querido compartir hoy con vosotros, daros esta visión, este proceso por el que ha pasado el país y por el que quizás estos valores de la tasa de suicidio son tan altos hoy en día. La razón, no solo porque son competitivos, sino el explicar el por qué son tan competitivos en estas áreas especialmente. Así que nada, chicos, el tema de hoy es bastante serio, que ojalá vaya cambiando, ojalá se vaya mejorando, pero es una forma más de haceros entender un poco mejor cómo son los coreanos en ciertos aspectos, cómo piensan en ciertos campos, acerca de ciertos puntos, y así poder compartiros más sobre la mentalidad coreana. Así que nada, volveremos con más temas sobre Corea, más temas interesantes sobre los que poder conversar y compartir opiniones. Esto es todo por hoy, desearos una muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Annyeong!